si me lo pueden poner en pantalla, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Algunos ya se lo saben hasta de memoria porque lo hemos estado estudiando toda la semana, ¿verdad que sí? Ay, ni los grillos se oyeron ahora. Amén. Recuerde que lo que aprendemos tenemos que practicarlo, pero también en nuestras casas tenemos que seguir estudiando. ¿Por qué? Porque Dios nos habla individualmente. Aquí venimos a recibir una parte de lo que el Señor quiere hablar en nuestros corazones. Amén. 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 Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros ¿qué? Frutos ¿de qué? De tus cosechas. En la Reina Valera dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amén. Y esta es una de las bases que vamos a estar poniendo, bueno, que pusimos para esta serie. Honrar al Señor, aprender a honrar al Señor con todo lo que Él ha dado en nuestras vidas. Es tan importante aprender a honrar a Dios. Y quiero compartirte algo. El día de ayer, una persona, estábamos algunas personas platicando y una de ellas daba un testimonio acerca de cómo ha estado viendo, cómo Dios ha estado bendiciendo lo que tocan sus manos. Uno de ellos ya empezó a dar testimonio de lo que Dios va a empezar a hacer en esta casa. Y ya se comienzan a ver los frutos de eso que ellos empezaron a creerle a Dios. Ellos nos decían ayer, ese varón nos decía ayer, nos decía: cuando uno pone en práctica la obediencia a Dios, comienzas a ver los resultados. Amén. ¿La obediencia a quién? No al pastor, a Dios primeramente. Amén. Obedecer a Dios es lo esencial en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Muy bien. Y es parte de honrar a Dios. La honra es obediencia. La honra es amar. Siento que estoy gritando mucho, que me estoy forzando mucho. La honra, miren qué diferencia. ¿Sí vio? Ya se escuchó más, ¿no? Está más bueno está más bueno. Y yo cambiando por otro. No te cambio por nada, micrófono. Es como mi dualidad, ¿verdad? Entonces, así ya no estoy gritando. Así ya. Muy bien. La honra es parte del obedecer a Dios. La honra es parte del amar a Dios. Porque cuando amamos a Dios, nos entregamos. Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. Y nosotros sabemos que antes de que la Biblia nos dijera honra a tu padre y a tu madre, en nosotros como seres humanos había una necesidad de obedecer y de amar a nuestros padres, ¿cierto o no? Porque eso es una esencia de parte de Dios en nosotros. Y eso es parte de... ¿Por qué Dios nos dice en Proverbios: honra al Señor tu Dios? Porque a veces se nos olvida amar a Dios. Hello. ¿Sí estamos acá? A veces se nos olvida amar. No tanto por lo que podamos darle, principalmente por el corazón que tenemos ese Dios. Y Romanos capítulo 11, acompáñame por favor. Romanos 11:16. Hoy me voy a tardar un poquito más porque traigo mi Biblia de papel. También traigo la otra, pero quiero usarla de papel. Romanos 11:16 dice la Biblia: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Cuando nosotros presentamos parte de nuestra cosecha o de lo que hemos recibido, lo presentamos a Dios, dice la Biblia que todo lo demás va a ser santo. En esta versión dice: pues si el primer pan que se hace de esta masa consagrada o consagrado a Dios, también lo estará la masa entera. También lo estará la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo estarán las ramas. La palabra consagrar quiere decir apartar o dedicar a. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando nosotros apartamos algo o lo dedicamos algo para Dios, por consecuencia, todo lo demás va a ser bendecido.
Amén. Ahora, vamos a entrar al tema del día de hoy. Estamos hablando acerca de las primicias. Y Jesús, como nuestro maestro de excelencia, nos habla también de eso, con ejemplos, que es lo mejor de todo. Juan capítulo 2, libro de Juan. Para los que son nuevos, están en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Vamos a estar usando en la pantalla tenemos la Dios habla hoy, y yo voy a estar leyendo la Reina Valera. ¿Estamos ahí? Muy bien. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí ¿quién? Jesús. ¿El anterior? La madre. Ahí. ¿Estaba quién? La mamita de Jesús, María, ¿verdad? Dice la Biblia. Estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, verso 3, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Verso 4, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Hace una pregunta. Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Dice el verso 7: Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Verso 9: el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado de dónde habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Verso 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos ¿qué? ¿Y sus discípulos qué? Muy bien, vamos a entrar al tema. Hoy vamos a aprender algo sobre Jesús, lo que Jesús nos enseña. Hoy veremos uno de los, o más bien el primer milagro que Jesús hizo. Y yo siempre había tenido como una pregunta en mi mente de por qué Jesús convirtió agua en vino en una fiesta donde ya habían bebido vino y estaban algunos embriagados. ¿Alguna vez usted se hizo este cuestionamiento? ¿Por qué Jesús hizo agua en vino cuando ya en una fiesta habían tomado jarro? Está algo extraño, ¿sí o no? Y era una duda que yo siempre tenía, y me preguntaba y oraba y decía: Señor, ¿por qué hiciste eso? ¿Verdad? Porque a veces nos vienen preguntas que es bueno hacérselas al Señor. Pero lo tremendo es que Dios a mí no me contestó, no me habló ni me dijo por esto y esto y esto. Estudiando uno de mis mentores, o uno de los mentores con los cuales me gusta aprender, el Señor le habló a él con una pregunta similar que él le hizo, y la respuesta fue la siguiente. Dios le dijo: sí, yo convertí el agua en vino. Y a mí eso me respondió mi pregunta, y le dijo: no en cualquier vino, lo convertí en el mejor vino. Y luego dice, el Señor le dijo: pero la finalidad que les dan las personas al vino es su decisión. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Hoy vamos a volar cabezas, amén, en el buen sentido de la palabra, que vamos a aprender más. ¿A qué voy con eso? Dios le dice: yo hice el vino. Eso es evidente porque está escrito en la palabra.
depende cómo le dan el uso al vino. Ahora, el Señor le siguió diciendo: así como les di un cuerpo y cada persona le da un uso de acuerdo a lo que ellos quieren, también les di una mentalidad. Y muchos la usan para pensar mal. Muchos tienen un pensamiento de tristeza. Muchos tienen un pensamiento de derrota. Pero hay quienes también tienen pensamientos de victoria. La decisión de cómo usan lo que yo les doy es de cada uno de ellos. Hello. Dios te dio cuerpo y Él no viene y te dice: tienes que cuidar tu cuerpo. Depende de ti. ¿Cierto o no? Y el cuerpo, uno sabe que es templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y uno sabe que tiene que cuidar el templo y la morada. Pero como no viene el Señor, baja y dice: tienes que cuidar el cuerpo. Entonces nosotros decidimos la finalidad que le damos al cuerpo. Nosotros decidimos la finalidad que le damos a nuestra mente. El Señor ya no las dio. Y el Señor dice: yo les di libre albedrío. ¿Para qué? Para decidir entre lo bueno y lo malo. Para decidir lo que van a hacer con lo que yo les doy. ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces, es evidente que el Señor hizo eso. Pero Él lo hizo. Ahorita lo vamos a ver. El milagro que Dios hace, Él lo hace con excelencia. La finalidad de cómo usas tú el milagro que Dios ha hecho en ti depende de ti. ¿Cuántos hemos conocido personas que Dios obra en ellos un milagro? Y el milagro lo hacen a un lado para seguir viviendo una vida normal en lugar de estar agradecidos con Dios. Amén. Hemos sabido de ese tipo de personas. Dios hizo el milagro. ¿De quién? O más bien, ¿quién toma la decisión de mantener el milagro o no? Ellos mismos. ¿Cierto? Ok, bien. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Muy bien. La Biblia dice en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y todo me faltará. ¿Sí dice así? No. Alguien que me ayude. ¿Cómo dice? Nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi esposa, quiero hacer un paréntesis aquí. Mi esposa dijo algo muy cierto. Necesito que estén con su guante preparados, porque ahorita solamente estamos viendo la introducción. Yo necesito que usted predique conmigo. No quiero predicar solo. Necesito que usted esté despierto, esté atento. Si quiere brincar, sienta la libertad de brincar para recibir la palabra que Dios te va a dar. Sienta la libertad de levantarse de su lugar y decir: amén, yo lo recibo, yo lo creo, me apropio de eso, eso es mío. Pero necesito que me ayude a predicar para poder fluir juntos. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien. Entonces la Biblia dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo que yo hago con la provisión de parte de Dios depende de mí. Él me va a proveer, pero de mí depende lo que yo hago con la provisión que el Padre me está dando. Él es fiel a su palabra, pero depende de ti y depende de mí si sabemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Me va siguiendo? Entonces Dios nos da el libre albedrío. Y hay una frase que me ha tocado escuchar mucho que dice: Dios reserva el vino o el mejor vino para el final. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Dios reserva el mejor vino para el final. ¿Han escuchado esta frase alguna vez? No, esta frase es, vamos a decir, es como un cliché del cristianismo. Y un cliché quiere decir que es una frase muy mencionada por muchos pastores que dicen: el mejor vino Dios lo deja para el final. Pero usted sabe que eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Sabe por qué? Porque Dios no da primero el vino barato y después da el vino bueno. Dios hace un vino igual de excelencia. Y este vino que habla la Biblia
era el primer vino que Jesús hacía. O sea, eso está extraño, porque el oficio de Jesús era ser carpintero, y de repente lo ponen a hacer vino, ¿cierto o no? Vamos ahí, Juan capítulo 2, versículos 2, dice: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Hubo una invitación a una fiesta, hubo una invitación a un lugar especial. Amén. Su mamá estaba ya dentro de la fiesta. Si lo leemos con atención, la Biblia nos enseña que María ya estaba ahí. Y entonces en el verso 3 dice la mamá de Jesús: y falta vino. Su mamá le dice: Jesús, hace falta vino, no tienen vino, se acabó el vino. ¿Será que María era bien embriaga? No, ¿verdad que no? Pero María era, dice la historia, leyendo la historia de los judíos, la Biblia enseña que María estaba encargada de una cierta parte de esa boda. Por eso es que ella le dijo a Jesús: Jesús, estamos sin vino, se acabó el vino. Y el vino en la tradición judía es normal que haya en todas las bodas. Vino, no vaya a pensar que es aguardiente, no vaya a pensar que es tequila Centenario, 7 leguas, de cualquier otro, ¿verdad? No, era vino tinto especial de la uva. Amén. Y entonces María le dice: Jesús, nos falta el vino. Dice el verso 4: y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Le hace una pregunta. En otra versión dice la Biblia que Jesús le dijo: ¿y yo qué tengo que ver en el asunto, mamá? Así dice. ¿Y yo qué tengo que ver ahí? Y le dice: aún no ha venido mi hora, aún no ha llegado mi tiempo. En la otra versión dice: ¿el tiempo para qué? El tiempo para manifestar la obra que Dios había mandado hacer a Jesús. Pero en ese momento ocurrió algo, que Jesús fue obediente a su madre, y para manifestar, dice más adelante, la gloria de Dios, Jesús hizo lo que tenía que hacer. ¿Vamos bien? No se me va perdiendo. Todo lo que Jesús hace, diga conmigo, es excelente. Es excelente. Otra vez, todo lo que Jesús hace, diga conmigo, es excelente. Míreme a mí, yo estoy hecho excelente. Amén. Y usted también, porque Dios lo hizo, ¿cierto? ¿O no es creación de Dios usted? Y somos hechos excelentes. Cuando le pides algo a Dios, siempre va a ser excelente. Esa es la esencia de Dios. Miren la creación. Dios la creó, Dios hizo la creación defectuosa. No, Dios lo hizo excelente. Amén. Y este milagro, de ser un milagro, pasó a ser una señal. Diga conmigo, una señal. Muy bien. Todas las señales sirven para algo. Los que manejamos o los que hemos manejado. Voy a poner el ejemplo de los semáforos. El semáforo es una señal, ¿cierto o no? El semáforo, cuando está en verde, ¿qué indica? Avance. Cuando está en amarillo, a ver los que manejan o los que saben, ¿qué dice? Precaución. Pero para los cristianos el amarillo parece que nos indica: métele la pata para que puedas pasar, porque ya está en amarillo, ¿verdad? Y la Biblia no. La indicación del semáforo es precaución en amarillo, y el verde es alto, señales, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Ah, el rojo sí está acá, sí está acá.
El rojo dice, ya no me esté cargando. Gracias. Eso es lo que quiero, que me ayude a predicar. Entonces, las señales son importantes. Si usted ve que están arreglando alguna calle y le ponen el señalamiento de cuidado, no pisar por aquí o no pasar por aquí, nos detenemos y damos por otro lado. Si vemos un letrero que dice cuidado con el perro, pues tenemos cuidado con el perro, aunque sea un chihuahueño, pero tenemos cuidado con el perro, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es una señal que nos advierte o que nos está diciendo algo. Ahora, nosotros como seguidores de Jesús tenemos que aprender a hacer las cosas de una forma excelente, porque Él es nuestro maestro. Amén. Y si Él es nuestro maestro, nosotros tenemos que aprender a hacerlo bien y excelente. Dice la Biblia, todo lo que hagas, hazlo como para el vecino. Para el Señor. Todo lo que hagas, fíjate nomás, qué tremendo cómo encierra esta cuestión. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Y si el Señor me enseña excelencia, todo lo que yo haga tengo que hacerlo ¿cómo? Con excelencia. Amén. Entonces, ese es el estándar que Jesús nos deja. No es un estándar bajito, es un estándar bueno, ¿sí o no? Amén. Entonces, Jesús nos deja un nivel de estándar donde nosotros tenemos que aprender a vivir glorificando a Dios en excelencia. ¿Todavía están aquí o ya se?